Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las 7 reglas de oro para la buena salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero darte un resumen que se ha convertido en las 7 reglas de oro para tener un buen metabolismo y una buena salud. Voy a la pizarra un momentito a explicarte. Hoy estoy a nivel de resumen, de decirte lo que funciona. Son reglas que si tú las continúas, si las haces, irremediablemente vas a tener mejor salud. El metabolismo tiene que ver con todo lo que el cuerpo hace para crear energía. La comida se consume, se procesa a través del metabolismo y se convierte en energía para sobrevivir, energía para tener salud. Cuando falta la energía es cuando realmente ocurren las enfermedades. Las enfermedades todas ocurren cuando hay un desbalance en la energía, exceso de energía o falta de energía, y esos dos extremos son los que producen la enfermedad. Entonces, las 7 reglas de oro para tener un buen metabolismo y una buena salud son fáciles de entender. Una es mucha agua, 0 soda. Toma agua, no tomes soda, no tomes refresco, no tomes Coca-Cola, ni de dieta ni no de dieta. Toma agua, lo que tu cuerpo necesita es agua. La fórmula de cuánta agua se debe usar, ya ustedes la conocen en Metabolismo TV, la han visto en mi libro Poder de Metabolismo, la han visto en el libro Diabetes sin Problemas. Es siempre el peso del cuerpo en kilogramos dividido por el número 7, igual a vasos de agua. O si lo calculas en libras, el peso del cuerpo en libras dividido por el número 16 igual a vasos de agua. Así que ya sea que esté en kilogramos o en libras, hay que tomar mucha agua y 0 soda. La próxima regla es comida en su forma natural. Tú no quieres comida que no esté en su forma natural. La comida en la naturaleza no viene en cajitas de colores, no viene en latas, no viene congelada. La comida que mejor sirve al cuerpo, que mejor funciona, es la comida que está en su estado natural. Cuando está en su estado natural, no tiene cajitas de colores, no tiene ingredientes con nombres raros escritos por afuera, no tiene preservativos, no tiene colorante. La comida debe ser en su estado natural. Por ejemplo, no es lo mismo comerse una papa que comerse unas papas fritas. No es lo mismo comerse una papa que ponerse unas papas en lasca fritas, o sea, como los chips de las papitas, ¿no? Así que básicamente es comida en su forma natural. La próxima regla es que es alimentos sin drogas. Tú quieres alimentos sin droga y usted dirá, bueno, los alimentos no traen drogas, sí, pero el animal que ayudó a producir ese alimento consumió drogas. Por ejemplo, hay en los pollos, en la gallina, le están echando antibióticos, que es una droga. En otros animales están poniendo hormonas para que crezcan más. Así que tú quieres alimentos que no contengan drogas, ni antibióticos, ni hormonas. Próxima regla es que se ha sabido que los comedores de sopa y los que utilizan caldos de hueso, que tienen los nutrientes, les va mejor. Se sabe que las personas que consumen sopa de forma regular mantienen mejor el peso. Las personas que consumen sopa de forma regular tienen menos enfermedades. Así que tanto la sopa, que es un extracto de nutrientes y demás, como el caldo de hueso, que tiene todos esos minerales y demás que tienen los huesos, son súper beneficiosos. La próxima regla es que el postre solo es para ocasiones especiales. Y ocasiones especiales no puede ser todos los días. Así que te recomiendo que cuando vas a comer postre digas, lo voy a comer porque es una ocasión especial. Yo tengo 1 o 2 ocasiones especiales a la semana. Hay quien yo conozco que dice todos los días es una celebración porque estoy vivo y todos los días voy a comer postre, pero eso no te va a funcionar. Así que el postre debe ser para ocasiones especiales. Próxima regla es evite alimentos falsos. Por ejemplo, hay alimentos que son de mentiras. Por ejemplo, la margarina, que es una forma falsa de tipo mantequilla. La mantequilla, la margarina lo más que se parece es al plástico. Le falta una molécula para convertirla en plástico. De hecho, la margarina se desarrolló como una grasa para engrasar las maquinarias durante la época industrial. Y después a alguien se le ocurrió que como era blanca nadie se la comía, pero como venía de fuente vegetal, si le echaban un colorante amarillo que se llama yellow número 5, amarillo número 5, pues la podían vender. Porque como es de fuente vegetal se puede comer, pero es mortal para el cuerpo. La margarina es mortal. Así que evita los alimentos falsos, los que no son de verdad. Y por último, si quieres verdadera salud y muchos minerales y vitaminas y demás, utiliza jugos de vegetales, jugos verdes todos los días. Sobre todo si tienes un sistema nervioso excitado, usa tu jugo de vegetales, 2 jugos de vegetales al día. Si sigues estas 7 reglas de oro, tendrás un buen metabolismo y asegurado muy buena salud. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.